Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Uriel Castilla Rangel y soy del Grupo uno. Yo les hablaré sobre el gran narrador mexicano Mariano Azuela y su obra Los de Abajo. Elegí a Azuela porque para mí es un autor que representa la literatura revolucionaria y sin duda es de los más importantes de la época, un pionero. Lo elegí porque me encanta su obra Los de Abajo, que es la más reconocida y creo que todos deberíamos de dar la oportunidad de leer. Empezaré comentando un poco de la vida de Azuela. Nació en el estado de Jalisco, en Lagos de Moreno, un 1 de enero de 1873 y falleció un 1 de marzo de 1952 a los 79 años en la Ciudad de México. Primero empezó estudiando para sacerdote. Una vez que terminó se decidió irse por el lado de la medicina, obteniendo su título en 1889. Un año después se casó con Carmen Rivera Torre. Tuvieron 10 hijos, 5 varones y 5 mujeres. Empezó a escribir en la época del Porfiriato para poder reflejar lo que el pueblo mexicano vivía, toda la crisis social y cultural que estaba muy grave en esos momentos y la época de transición que se estaba viviendo. Aparte de ser amado de la literatura, él era bastante estudiado. Como les repito, estudió medicina. Escribió teatro, cuentos, crónicas, ensayos y novelas. Sus principales novelas fueron María Luisa en 1907, Los fracasados en 1908 y Mala hierba. Fueron por las cuales se dio a conocer. Obtuvo el grado de jefe político en su tierra, Lago Morenos, y fue director de educación en el estado de Jalisco. Se unió a la causa constitucionalista en contra de Victoriano Huerta y luchó como político junto a Madero, pero al momento en el que Madero muere, Azuela se unió a las fuerzas revolucionarias villistas a cargo de Julián Medina como médico militar. Esto hasta que los carrancistas vencieron a Villa y a Zapata y él se exilió en El Paso, Texas. Ahí fue donde en 1916 empezó a escribir Los de Abajo y fue publicado en un libro cuando regresó a México. Y en 1925, cabe resaltar las fechas de 1916 a 1925, 9 años, cuando por el medio del periódico El Universal fue ilustrado y fue donde mayor protagonismo tuvo su novela. Ya por último, fue uno de los miembros fundadores del Seminario de Cultura Mexicana y el Colegio Nacional. Ganó el premio de la literatura, también recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de lingüística y literatura. Empezaré hablando de qué se trata Los de Abajo, un breve resumen, una breve reseña y mi opinión. Para mí es una novela muy buena, pero es una novela que utiliza un lenguaje coloquial, palabras muy de la época de la Revolución, que a lo mejor se te pueden complicar si no eres mexicano, pero muchas personas que somos de aquí de México podríamos entender esas palabras y no lo hace más difícil la lectura, al contrario, le da una personalidad y hace que la lectura sea más entendible. Esto fue lo que originó el género de la literatura revolucionaria. Azuela también hace mucho énfasis en el ambiente, es muy descriptivo, todo su alrededor tiene algo que ver con lo que está pasando en ese momento y Azuela siente la necesidad de describirlo si no nos entendería para él. Nos muestra lo que se vio en la guerra, la brutalidad entre federales y revolucionarios y que siempre se vivía en pobreza, nunca en tranquilidad, siempre en pobreza. Todo te lo puedes imaginar, como repito, es muy descriptiva. Nos cuenta la historia de Demetrio Macías, que él es buscado por los federales. Al él ser buscado, los federales van a su casa, pero no, al no encontrarse, aprovechan de su mujer, abusan de su mujer. Su hijo estaba ahí viendo, y al momento de que Macías llega, se detienen, se van. No, Macías no los alcanza a ver, solamente escucharon y se fueron. Y él, antes de que prendieran fuego a su casa, porque sí, le prendieron fuego a su casa aparte de abusar de su mujer, él aparta a su mujer, la pone a salvo y emprende la búsqueda de su venganza para poder vengarse de los federales y así es como recluta a sus hombres, a Anastasio, el Güero, la Codorniz, Venancio, entre muchos otros. En su primera batalla, Demetrio sale herido y al terminar capturan a un estudiante de medicina federal llamado Luis Cervantes. A él lo arrestan. Cabe resaltar que ganaron la batalla. Lo arrestaron para curar a Demetrio. Después de haberlo curado, lo adoptan y recibe el nombre del Curro. Bueno, no el nombre, el apodo.
En esa batalla quiero destacar que ellos ya conocían la montaña donde empezaron a pelear, la altitud, la zona, ya la conocían y por eso fue que ganaron, porque ellos no tenían ninguna experiencia, entonces les ayudó mucho haber conocido el lugar. Me llamó mucho la atención que se situaron arriba de la colina y Demetrio le dice a sus hombres, tírenle a los de abajo. Nada más lo reclamo, lo recalco por el título. Quiero también destacar que Luis Cervantes no comparte ideales con las tropas, pero al final con el tiempo hasta los llega a entender, no a compartir, a entender y se hace parte de ellos y se lleva muy bien con ellos, se termina llevando muy bien con ellos y lo aceptan. Posteriormente, las tropas de Macías se unen en Zacatecas con Pánfilo Natera. Al llegar ahí hacen saqueos a haciendas, violaciones, robos, muchas barbaries. A ellos ya se les hacían normal tanta violencia y según ellos lo hacían para un fin, este, para sustentar la causa. Digo sustentar la causa porque ya era un fin económico, nada más era para robar, para destruir, para emborracharse. Incluso en las cantinas ellos presumían y alardeaban de cuánto habían robado, de cuánto, a quién habían matado, a cuántos mataron, de cómo lloraban las personas que mataron, algo terrible. Y eso se volvió muy normal en ese tiempo. La violencia era así, en ese tipo era muy normal. Violencia, violaciones, robos, destrozos, destrucción. Demetrio tuvo una amorío con la Pintada, que era una prostituta. Y aquí se ve el adulterio, ya que él estaba casado y siempre, si bien siempre ha habido adulterio, pero en ese tiempo, al haber también machismo, pues obviamente el hombre hacía lo que quisiera. Y no es bueno, obviamente, pero era algo muy normal en ese tiempo. Cervantes le recomienda a Demetrio que se reúnan con las tropas de Villa para generar un grupo más grande y poder seguir con la lucha. Pero Cervantes decide huir hacia Estados Unidos ya que para él había perdido sentido la lucha, la causa por lo que estaban ahí. Entonces se fue. De- y Demetrio le hace caso a Cervantes y decide ir con Villa. Pero antes de ir pasa a ver a su esposa ya que tenía 2 años sin verla. Ella le pide que se quede, pero Macías no puede, simplemente no puede seguir, no puede parar de luchar, ya no tenía ningún motivo, pero él seguía luchando, la violencia ya era parte de él, vivió una vida muy extrema y ya ni sabía por lo que luchaba, así que él siguió ahí porque ya no se sentía el mismo. Demetrio y sus hombres van en camino a reunirse con Villa, pero él y sus amigos son emboscados y matados en las manos del ejército carrancista en una emboscada. Y así terminó el libro, que simplemente toda su violencia no sirvió de nada. Quiero destacar la figura de Luis Cervantes, ya que podría ser Azuela. Como podemos ver, Azuela se exilia en Texas para poder terminar el libro de los de abajo. Y también un médico militar que también fue parte de las tropas. Y también Luis Cervantes también era un médico militar y también se exilió, pero para continuar con su carrera de medicina. Entonces, se cree que podría haber cierta similitud entre ambos. Cabe destacar que Cervantes no compartía los ideales de la revolución, pero le entregaron un cofre y llegó a saquear y llegó a aceptar dinero que se robaban y esto le ayudó para continuar con su carrera de medicina. Él cuenta que llega un punto en el que se da cuenta en el que la revolución no tiene otro camino más que la muerte y ya ninguno podía seguir por el cansancio ni por la falta de motivación, que ya no te exigían nada y no tenían los ideales la tropa de Macías, por eso fue que la, él abandonó las tropas. Azuela nos muestra lo absurdo y sin sentido que se tornaba la lucha con el pasar del tiempo, todas las barbaries que cometían, o sea, pasando por encima de los ideales, la crueldad que se vivía, la muerte de gente inocente, toda la lucha fue manchada por la violencia que muchos hicieron. Esta novela critica este movimiento ya que con el pasar del tiempo, les digo, todos estaban desorientados y no tenían ni idea ni rumbo por qué estaban peleando. Ya toda la revolución fue un relajo, como podrán ver en libros de historia que pueden consultarlo. Los de abajo marcó una época y un estilo. Era una obra muy realista y por momentos se tornaba como hasta
Una novela dramática, eran muy buenas los de abajo, te los digo, se los recomiendo mucho. Te dejaba ver lo que se vivía en esos momentos, la pobreza y realmente lo que era una guerra. El título es fundamental y con lo que quiero terminar. Nos quiere mostrar a las personas que hacen la revolución, la gente pobre, la gente que no tiene nada, la gente que paga los platos rotos, los pobres, les digo, los más vulnerables, los de abajo, así como tal, los de abajo y los que realmente hicieron la revolución, los que la sufrieron, que no son mencionados en los libros de historia, y nos mostraba a todo lo que se trata, todos trataban de llegar a la cima, de tener tierras, de tener riquezas, pero se olvidaron del pueblo, de los de abajo, y que siempre estuvo secuestrado el gobierno por los mismos caudillos y con las actitudes más bajas del humano, siempre buscando el poder. Es un mini libro de historia, lo cual lo hace muy entretenido y lo cual recomiendo mucho si quieres aprender de historia. Con esto me quiero despedir y les mando un fuerte abrazo, cuídense en esta pandemia y hasta luego.